entramos en una nueva fase del estudio de las derivadas, introduciéndonos en el concepto de derivada del producto de funciones. Aquí lo tenemos. La derivada de un producto de funciones es la primera función derivada por la segunda sin derivar más la segunda función derivada por la primera sin derivar. O sea, primera derivada, segunda sin derivar, más segunda derivada, primera sin derivar. Esto nos permite resolver, por ejemplo, la función siguiente. Y igual a x a la cuarta logaritmo neperiano de x. Cambiamos a otro color. Bueno, pues esto es un producto de funciones. Como vemos, la primera función sería x a la cuarta y la segunda sería logaritmo neperiano de x. Consideramos la u como x a la cuarta y la v como el logaritmo neperiano. Pues hacemos primero la derivada de la primera función, que será 4 por x al cubo. Por la segunda función sin derivar. La segunda función es el logaritmo neperiano de x. Más la segunda función derivada. La función del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Pues segunda función derivada nos dará 1 partido por x por la primera función sin derivar, que es x a la cuarta. De modo que esto nos queda 4, esto es y', es decir, la derivada, y' nos quedará 4x al cubo por el logaritmo neperiano de x más x a la cuarta entre x al cubo. Estamos aquí ante el segundo ejemplo del producto de funciones en el que hemos de calcular su derivada. Las dos funciones que tenemos aquí son, esta la consideramos u y esta la consideramos v. Luego será la primera función derivada. Acordémonos que la derivada de una potencia sería 2 por x elevado a 2 menos 1, ¿no? 2 más 3, porque la derivada de 3x es 3, y la derivada de menos 2 es 0. Esto es la primera función derivada. Por la segunda sin derivar, más la segunda función derivada, 3x cuadrado, por la primera función sin derivar. Espera, vamos a hacer más pequeño esto porque esto es un poco escandaloso. Un momentito. Ampliar esto un poco. Repetimos. Primera función derivada. 2x. 2 menos 1 sería 1. La derivada de 3x es 3. Por la segunda función sin derivar, que es x al cubo menos 1. Más la segunda función derivada, 3x a la 2. La derivada de menos 1 sería 0. Y esto multiplicado por la primera función sin derivar. Bueno, y ahora desarrollamos esto y acabaríamos la expresión. Os dejo a vosotros la simplificación. Vamos a hacer otra que es x al cubo, y será x al cubo coseno de x. Vamos a ver, hay que tener en cuenta algunas cosas. Vamos a ver qué cosas son. Primero, que la derivada del coseno es el menos seno, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, esto. Y luego también necesitamos la derivada de la potencia, ¿vale? Estas dos cosas necesitaremos, ¿eh? Y además necesitaremos que la derivada de un producto de funciones es
Ya sé que nos hacemos pesado, pero es para que se os quede. La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la segunda función derivada por la primera sin derivar. Vamos a por ello. Vale. Y igual a x cubo coseno de x. Pues consideramos que la primera función es x cubo y la segunda coseno de x. La derivada de x al cubo no es ni más ni menos que 3x y prima será 3x al cuadrado, primera función derivada, por la segunda función sin derivar, coseno de x, más la segunda función derivada, pues no es más, porque la derivada del coseno, la derivada del coseno es el menos seno, ¿vale? Por lo tanto, borramos esto de aquí, este más, fuera, si nos deja. Sí, que nos dejará, seguro. Y aquí ponemos un menos. Menos seno de x por la primera sin derivar, x al cubo. Y aquí vamos a hacer una pequeña operación de adecentamiento un poquito de la función. Y es igual, sacamos factor común x cuadrado, porque como veis aquí, el x cuadrado está aquí y también está aquí, ¿no? Es común. Entonces el x cuadrado, si aquí hemos cogido x cuadrado, nos queda 3 por coseno de x, por lo tanto, aquí en este punto nos estará 3 coseno de x, menos, si hemos cogido el x cuadrado, nos quedará un x por seno de x. Si ahora multiplicamos x cuadrado por 3 coseno de x, nos quedaría 3 coseno de x, 3x cuadrado coseno de x, y si lo multiplicamos por el menos x, nos quedaría menos x al cubo seno de x, que es lo que tenemos ahí.